Vamos a empezar nuestra primera meditación y está tomada del Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos del 38 al 42. Mientras iban caminando, Jesús entró en un pueblo y una mujer que se llamaba Marta lo recibió en su casa. Tenía una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Marta, que estaba muy ocupada con los quehaceres de la casa, dijo a Jesús: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola con todo el trabajo? Dile que me ayude. Pero el Señor le respondió: Marta, Marta, te inquietas y te agitas por muchas cosas. Sin embargo, una sola es necesaria. María eligió la mejor parte, y no le será quitada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, en este pasaje del Evangelio vemos a estas dos mujeres, a Marta y a María, en estas dos hermanas que se pueden ver dos dimensiones importantes de la vida cristiana. Marta es la mujer activa, es la mujer que hace obras buenas, que se pone al servicio de Dios. Y María es la mujer de oración, es la mujer piadosa, que se pone a los pies de Jesús para escucharlo. ¿Cuál de las dos es mejor? ¿Escuchar a Jesús, la oración, o servir a Jesús? ¿Escucharlo o servirlo? ¿Cuál de las dos deberíamos elegir? Si bien estas dos actitudes personifican dos dimensiones distintas de la persona humana, no nos olvidemos que el Evangelio nos dice que son hermanas. Marta y María son hermanas. Están muy unidas. La oración y la acción no son enemigas, sino más bien que son hermanas y están llamadas a estar juntas. Las dos son importantes, pero parece que no lo son de la misma manera. Y eso es lo que Jesús nos va a querer mostrar en este pasaje del Evangelio. Porque el Señor va a decir de una manera muy clara que María ha escogido la parte mejor. Pero antes de ver a María, antes de ver la parte mejor, veamos primero a Marta. ¿Quién es esta mujer? Todos sabemos por las Escrituras que Marta era hermana de María y también de Lázaro. Eran tres hermanos. Todo haría parecer que Marta era la hermana mayor. El Evangelio dice que Marta recibe a Jesús en su casa. Dice que es la casa de Marta. Pareciera como que ella, a la hora de ser la mayor, es la responsable, ¿no? Y probablemente Marta tiene esta actitud de hermana mayor. Tiene la actitud de hermano mayor, ¿no? Él se sentía responsable. El sentido de deber quizá era muy alto en ella. Quizá ella sentía que como hermana mayor y recibiendo a Jesús tenía que cumplir, ¿no? Tenía que cumplir y tenía que cumplir. Quizá tenía esa actitud frente a Jesús del cumplimiento, ¿no? Quizá tenía un sentido del deber muy alto y tenía que cumplir ante todo con una responsabilidad, ¿no? Lo cual no está mal, pero creo que este Evangelio nos hace darnos cuenta que si bien no está mal, no es suficiente. Vemos entonces también en esta mujer, en Marta, cuánto afecto le tenía a Jesús. De hecho, no era solo, bueno, era una cumplidora probablemente, ¿no? Sentía un sentido del deber, de la responsabilidad muy alto, pero también quería servir a Jesús. Le tenía devoción a Jesús. Quizá se ve de manera clara que tanta era la amistad y la confianza que le tiene a Jesús que se atreve a reclamarle. ¿No es cierto? Y le reclama en dos ocasiones, porque hay otro pasaje donde también aparece Marta, ¿no? Por un lado, está cuando Marta le reclama a Jesús y le dice: Oye, Señor, ¿no te importa que mi hermana esté ahí sentada escuchándote y no me está ayudando a mí con los deberes de la casa? Le reclama a Jesús. ¿No es cierto? ¿No te importa, Jesús? Tiene esa confianza para reclamarle. Le tenía confianza al Señor, ¿verdad? Pero no solamente ahí, en este otro pasaje, cuando muere su hermano Lázaro y Jesús se acerca y llega al lugar, ¿no es cierto?, a Betania, donde ellos vivían, Marta se acerca y también le reclama a Jesús, ¿no es cierto? Le dice: Oye, Jesús, si hubieras llegado antes, esto no hubiera pasado. Entonces imagínense, para que Marta le reclame así al Señor, tenía que sentir confianza con Él, tenían que ser viejos amigos, no cualquiera le reclama hacia Jesús. No van a encontrar muchos personajes en las Escrituras que le reclaman hacia Jesús, ¿no es cierto? Y es que solamente cuando somos amigos tenemos la confianza de acercarnos hacia el Señor, de reclamarle también de esa manera. Tenía confianza con Jesús, ya lo conocía de antes, ¿no es cierto?
Pero el problema era que quizá conocía hace tanto a Jesús que se había acostumbrado a él. ¿Podría ser? No sé, podría ser. Quizás había olvidado qué cosa era lo esencial de su relación con el Señor. Y dice el Evangelio que cuando Jesús llega, ¿no es cierto?, ella estaba atareada con muchas cosas. ¿No es cierto? La palabra en griego que se utiliza acá significa distraída. Estaba sobreocupada. Estaba ocupada, pero estaba ocupada más de lo que debería. Y ese estar sobreocupada, la palabra en griego es perispao. Perispao en realidad, así literalmente lo que significa es dibujar afuera. ¿No es cierto? Como no sé, como que te estás saliendo de la línea, te estás saliendo de la raya, ¿no? Ella estaba sobreocupada, se había salido de la raya en el cumplimiento de los deberes, en el quehacer que tenía que realizar, ¿no es cierto? Estaba atareada, estaba sobreocupada. Y por eso muchos textos bíblicos traducen esta palabra como estaba distraída. Claro que sí. Es que a veces cuando la acción no nos hace tomar contacto con lo esencial, sino cuando la acción ya se sale de la raya, ¿no es cierto? Nos saca de nosotros mismos de una manera tal que nos termina distrayendo, nos dispersa la mirada de lo esencial, nos salimos de la línea, ¿no? Más adelante Jesús le dice, Marta, estás turbada, estás atareada, ¿no? Pero estás turbada en tantas cosas, ¿no es cierto? Esa palabra turbarse, ¿no? Que nos recuerda a esta palabra disturbio. Claro, es que se nota que hay un disturbio en tu interior, ¿no? Como si hubiera una turba, una multitud. Tal es la multitud de cosas que tienes que hacer, ¿no es cierto?, que estás turbada, ¿no? Hay un disturbio dentro de ti, ¿verdad? Y esto quizá nos puede ocurrir también a nosotros, ¿no? Muchas veces cuando queremos rezar, a veces sentimos que Dios no nos habla, a veces decimos, qué difícil es escuchar a Dios. ¿Estás seguro que el problema es difícil escuchar a Dios? ¿No será el problema más bien que en medio del tumulto, en medio de la turba, en todo ese disturbio que hay dentro de ti, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos a escuchar? Nunca has estado en medio de un tumulto, ¿no es cierto? Tú imagínate en una manifestación en la calle, miles de personas, ¿no? A ver, escucha lo que el otro te quiere decir. En medio del tumulto, en medio del disturbio, es imposible escuchar. El problema quizás no es Dios que no habla. Quizás el problema es el disturbio que hay dentro de mí. No sé, quizás me he salido de la línea con mi obrar tanto que ya no estoy en mi sitio, ¿no? Sobre todo, esto creo que estamos muy expuestos a que nos suceda algo así, ¿no? Porque en el mundo en el que vivimos, que sobrevalora, ¿no?, la actividad, la acción, el valioso es el que hace, el que realiza, el que es efectivo, el que es eficaz, el que da resultados prácticos, visibles, medibles, ¿no? Quizá tanto se valora el hacer y el quehacer que nos hemos salido de la línea. Y hay otras dimensiones de la vida humana que quizás han quedado un poco desvaloradas. Cuando Marta le hace este reclamo a Jesús, miren lo que Jesús le dice. Marta, Marta, ¿no es cierto? Estás angustiada, estás dispersa en tantas cosas, ¿no es cierto? María ha escogido la parte mejor y nadie se la va a quitar, es lo que dice Jesús. Y es que ¿saben qué pasa? Lo mejor de esta vida no es solamente hacer el bien es buenísimo, pero lo mejor de esta vida no es hacer el bien, sino estar en contacto con la fuente del bien. Parecen palabras parecidas, pero es distinto. Las dos son importantes, por si acaso. Hacer el bien, claro que sí, pero quizás más importante y antes que hacer el bien, ¿no estará estar en contacto con la fuente del bien? ¿Esto no será más importante? Porque a veces nos podría ocurrir que pensamos que nosotros somos la fuente del bien y que podemos estar desconectados de la fuente del bien que es Dios y pensamos que como nosotros somos la fuente del bien, de nosotros solitos va a salir todo el bien que queremos hacer. Y no es así. Quizá más importante que hacer el bien, primero está estar conectados con la fuente del bien, porque si no, ¿qué obras buenas vamos a hacer si nos desconectamos de la fuente del bien? ¿No? Jesús, cuando se acerca a Marta, no le dice, oye Marta, qué mal que estés sirviendo. No es un desprecio a esta actitud de servicio de Marta. No le dice, oye, qué mal que estés sirviendo. Lo que le dice, el problema es que estás angustiada. El problema es que estás dispersa. Ese es el problema, no que hagas,
sino que sobrehagas. Estás dispersa en medio de tanta actividad. Haces muchas cosas buenas, ¿no es cierto? Pero en la multitud de tantas cosas buenas que quieres hacer, has perdido de vista, entre todas las cosas buenas, cuál es la mejor. Has perdido de vista cuál es la más importante de todas y la has dejado de lado. Quieres servir a Dios, pero te has olvidado de estar con Dios. No sé si alguna vez te haya pasado algo parecido, ¿no? Que quizá hacemos muchas obras de Dios, pero sin Dios. Nos podría ocurrir, ¿no? Que queremos hacer muchas obras de Dios, pero sin Dios. Que hablamos mucho de Dios, pero hablamos poco con Dios. Y nuestras obras y nuestra actividad termina quedándose vacía. ¿No es cierto? Tenemos tantas cosas buenas que hacemos, ¿no es cierto? Pero nos olvidamos de la esencial, ¿verdad? Quizá a veces nos puede haber ocurrido algo de eso. Y saben, es que aquí radica la gran sabiduría. La gran sabiduría no está tanto en saber qué cosa está bien y qué cosa está mal. Eso lo puede distinguir cualquier persona. Saber qué está bien y qué está mal, eso es fácil de darse cuenta. ¿Saben dónde está la verdadera sabiduría? En distinguir entre muchas cosas buenas, ¿cuál es la mejor de todas? Eso es mucho más difícil. Y ahí sí que radica una gran sabiduría. No es tanto distinguir entre el bien y el mal, sino entre muchos bienes, ¿cuál es el más importante de todos? Porque ustedes saben que podría haber dos maneras de pecar. Una manera de pecar es cuando elegimos directamente el mal, hacemos una obra mala. Obviamente ahí hay un pecado. Pero hay una segunda manera de pecar, que es mucho más sutil, que es cuando ponemos a lo secundario por encima de lo primario. Es mucho más sutil, pero también es grave y podría ser muy grave. Podríamos poner un ejemplo, ¿no? Imagínate una mamá o un papá que tienen que cuidar a su hijo pequeño. Pero en vez de cuidar a su hijo pequeño, se van a pasar un buen rato con los amigos y dejan a su hijo ahí abandonado. ¿No es cierto? ¿Acaso han optado por algo malo? ¿Han hecho algo malo? ¿Salir a pasar un buen rato con los amigos es algo malo? No, definitivamente no. Pero el problema no está en que han optado por algo malo, sino que han optado algo secundario y lo han puesto por encima de lo primario. Y ahí también hay una falta y que puede ser muy grave. Aquí lo grave no está en que hayan hecho algo malo, sino en haber invertido la prioridad de las obras buenas. Y pusieron una obra buena secundaria en lugar de la primaria. Y eso puede ser muy, pero muy grave. No cuidar a tu hijo, que tienes que cuidar en primer lugar, por salir a pasar un buen rato con tus amigos. Creo que ahí hay una diferencia importante. Entonces la sabiduría no está solamente en elegir el bien versus el mal, sino entre muchos bienes, tener la sabiduría de poder distinguir cuál es el más importante de todos y no poner lo secundario encima de lo primario. Entonces, Marta, ese es el problema de Marta. Marta se deja ganar por lo urgente y sacrifica lo importante. No, a veces podemos pensar que son sinónimos, pero lo urgente y lo importante no son sinónimos, ¿no? Marta se queda con lo accidental y descuida lo esencial. Y es que en nuestra vida estamos llenos de muchos urgentes. Y yo creo que justamente la virtud está en saber poner lo importante por encima de lo urgente. ¿No es cierto? Cuando lo urgente termina atropellando lo importante, termina desordenando todas nuestras prioridades. Yo sé que podemos tener muchos urgentes en nuestra vida, pero en medio de todos los urgentes que tenemos, ¿qué cosa es lo realmente importante? Que algo urja no es suficiente. También tiene que estar lo que verdaderamente importa. ¿No es cierto? Ella, que se había dejado de llevar quizá por tantos urgentes, se queda con lo accidental y descuida lo esencial, que es lo importante. Y se deja copar por el activismo, ¿no? Piensa que su valor está en lo que hace. Y se olvida de la contemplación, se olvida de escuchar la palabra del Señor, que es lo que verdaderamente importa. Se olvidó de la dicha que tenía de estar recibiendo a Jesús en su casa, imagínate. Estaba recibiendo a Jesús en su casa, ¿no es cierto? Era la gran oportunidad para estar con Él, para escucharlo. Pero lo cambia por la acción desordenada, ¿no? Marta acoge a Jesús en su casa, pero María lo acoge dentro de su corazón, en su propia intimidad. Y ahí está la gran diferencia. Y aquí entra esta otra hermana, que es María, ¿no? Dice en cambio el Evangelio que María se sentó a escuchar al Señor.
Es como cuando estamos en la misa, ¿no es cierto? Viene la liturgia de la palabra y nos sentamos a escuchar a Jesús. Se nota cómo María tiene, podríamos decir, ¿no?, que tiene una actitud litúrgica. Se sienta a escuchar la palabra de Dios. Quizá de alguna manera nos habla cuál debe ser nuestra actitud cuando estamos en la liturgia, cuando entramos a la liturgia de la palabra, ¿no? ¿Con qué actitud debemos escuchar la palabra de Dios? Esta palabra, ¿no?, de escuchar, en Lucas tiene varios sentidos, ¿no? Un sentido que tiene en algunos pasajes cuando usa esta misma palabra, pero en otros pasajes, es escuchar con el oído, pero también con la mente. El que escucha, ¿no es cierto?, pero también entiende. Esta misma palabra Jesús la usa, por ejemplo, en ese pasaje cuando dice, el que tenga oídos para oír, que oiga. No, o sea, cuando Jesús está diciendo está usando esta misma palabra, ¿no? Oír, escuchar, ¿verdad? Cuando Jesús dice el que tenga oídos para oír, que oiga, no está diciendo simplemente, bueno, escucha ruidos que entran por un oído y salen por el otro. El que tenga oídos para oír, que oiga, ¿no? Obviamente hay mucha gente que tiene oídos, pero no oye. Es que Jesús está hablando de ese sentido espiritual, ¿no? De oír con el corazón, es decir, de poder acoger en el interior. No solamente que tu tímpano reciba pues ondas sonoras, sino que tu corazón acoja lo que está de fondo, ¿no? Oír con la mente, oír con el oído, pero también oír con la mente para entender, oír con el corazón. También hay otros pasajes bíblicos en los cuales esta misma palabra de oír tiene el significado de obedecer, ¿no? Por ejemplo, cuando Jesús dice en el Evangelio según San Lucas, el que a ustedes oye, a mí también me oye. El que a ustedes desprecia, a mí también me desprecia. El que los escucha a ustedes, me escucha a mí. ¿No es cierto? El que les hace caso a ustedes, me hace caso a mí. Escuchar tiene el sentido también de acomodar mi ser a la palabra que he recibido. ¿No es cierto? A adquirir la forma de esa palabra que he recibido, ¿no? Mi ser adquiere la forma de esa palabra. Obedezco. ¿No es cierto? Así como cuando Dios pronuncia la palabra, ¿no?, y le dice a los vientos y al mar, ¿no es cierto?, silencio. Y la creación toda obedece y los vientos se calman y la tempestad se mengua, ¿no es cierto? Así como la creación obedece a la palabra de Dios, también nosotros, que somos criaturas, cuando escuchamos, el escuchar la palabra de Dios, nos tiene que llevar a obedecer. Eso es lo que hace María. Dice que estaba sentada escuchando. No era un escuchar superficial. Era un escuchar como el de María, como el de la Virgen María, la Madre de Jesús. Ella sí sabía escuchar, ella retenía las cosas en su interior, las meditaba, le daba vueltas, las guardaba, las atesoraba. ¿No es cierto? ¿Saben? Para tener esa actitud de María, de escuchar, ¿no?, de la palabra, esto de acá lo voy a guardar como un tesoro, le voy a seguir dando vueltas, ¿no? Para tener esa actitud, definitivamente tengo que saber que lo que tengo frente a mí es un tesoro. Si yo sé que la palabra que estoy escuchando es un tesoro, no la voy a dejar escapar tan fácil. Le voy a dar vueltas, la voy a meditar, la voy a coger, la voy a atesorar. Es un tesoro. Es un tesoro. ¿Saben? Esto de escuchar es tan importante cuando le preguntan a Jesús, dinos maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de todos? Jesús le dice, bueno, ¿qué dicen las Escrituras? Y el fariseo le responde, bueno, las Escrituras dicen lo siguiente, escucha Israel, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, ¿verdad? Y ustedes ya saben cómo continúa. Pero es interesante, el mandamiento más importante no empieza por el amor, sino empieza por la escucha. Escucha Israel. Como para poder amar como Dios ama, primero necesitamos escuchar lo que Dios dice. El mandamiento del amor empieza por la escucha. Y quizá María podía amar a Jesús con un amor privilegiado porque primero se sentó a escucharlo. Se sentó a escuchar su palabra. Lo más importante empieza por la escucha. Y saben, esto yo creo que puede iluminarnos mucho acerca de la oración. Quizá la oración está más en la escucha, en lo que escucho que en lo que digo. ¿Sí? Y me parece importante que lo meditemos. Quizá la parte más importante de la oración está más en lo que escucho que en lo que digo. ¿No es cierto? A veces nosotros en la oración
nos llenamos de tantas palabras y pensamos que tenemos que hacer y queremos hablar, no sabemos callarnos. Y nos olvidamos que quizá en la oración lo más importante, es importante que yo hable, sí, pero quizá más importante es que yo escuche. Quizá el corazón de la oración radica más en lo que escucho que en lo que digo. Y a veces no sabemos poner esa prioridad. Quizá de tanto querer hablar, no dejamos espacio para la escucha. Y quizá nuestra oración termina siendo más un monólogo de parte nuestra, ¿no? Que nos termina distrayendo. Quizá no nos damos cuenta de lo que nos perdemos cuando no escuchamos. Y quizá acá hay un aspecto de la oración que tenemos que aprender, tenemos que ejercitarnos, porque no es fácil. No es fácil ejercitarse en la escucha, ¿no es cierto? En la contemplación, en estar ahí, como cuando el santo cura de Ars iba a rezar y se pasaba horas de horas rezando frente al Santísimo y le decían: oye, padre, ¿qué tanto reza? ¿Qué tanto hace? Tantas horas ahí en el Santísimo, horas de horas ya. ¿Qué cosa le dices a Dios? O sea, como que siempre pensando, ¿qué tanto le dices? O sea, como que con una oración tiene que estarle diciendo, ¿no? ¿Qué tanto le dices a Dios? Y él dice: no le digo nada. Yo simplemente estoy ahí, y yo lo miro y él me mira. Qué hermoso resumen de lo que es la oración. Yo lo miro y él me mira. Estoy en su presencia. O sea, a veces, como cuando estoy con una persona que quiero, el simple hecho de estar en su presencia o el simple hecho de mirarla, ¿no? A veces no son necesarias las palabras, ¿no? Yo lo miro y él me mira. La contemplación, la escucha, ¿no? Y ahí empieza a brotar lo profundo de la oración, ¿verdad? Por eso es tan importante, ¿no? Saber elegir lo esencial. A continuación dice, ¿no? Escucha, Israel, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu ser, con todo tu corazón, con toda tu mente. ¿No es cierto? ¿Quieres evaluarte en el amor a Dios? Yo creo que no es tan complicado. Pregúntate, ¿cómo está tu oración? ¿Cómo estás rezando? Porque es imposible decir que amo muchísimo a Dios, pero no rezo nunca. Es como alguien dijera, ¿no? Yo amo muchísimo a mi esposo, amo muchísimo a mi esposa, que vive en mi casa, pero nunca hablamos. ¿Cómo puede ser que ames y nunca escuches a tu esposo o tu esposa? Nunca le hables, nunca le escuches. ¿De qué clase de amor estaríamos hablando? ¿No es cierto? ¿Han escuchado esa frase que dice: dime con quién andas y te diré quién eres? Bueno, podemos cambiarlo un poquito y podríamos decir: dime cómo rezas y te diré cuánto amas a Dios. Una persona que reza mucho, que reza bien, es porque las cosas de Dios definitivamente le importan mucho. Una persona que reza es porque cree. Una persona que reza de verdad tiene que creer. Una persona que no reza mucho es porque no cree mucho. Dime no cuánto rezas, sino dime cómo rezas. Dime cómo rezas y te diré cuánto amas a Dios. Escuchas a Dios, rezas con el corazón, le dedicas ese tiempo, rezas bien, ¿no es cierto? Es interesante cómo en nuestro mundo actual, nuestra cultura actual nos quiere llenar de muchas necesidades. El consumismo nos quiere llenar de nos quiere hacer creer que hay muchas cosas que son necesarias para que compremos, ¿no? Como que tenemos que poseerlo todo, porque todo es necesario. No tenemos que poseerlo todo. Necesito comprarme esto y luego necesito comprarme esto porque lo necesito. Nos quiere llenar de 1000 falsas necesidades. Pero miren el contraste que plantea Jesús, lo que le dice a Marta, ¿no? Marta, estás preocupada por muchas cosas, ¿no es cierto? Pero por otro lado le dice, pero solamente una es necesaria. Estás preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. Lo necesario no son muchas cosas. Lo necesario es solamente una sola cosa. Y de esa única cosa que es necesaria, no te estás preocupando. ¿No es cierto? ¿Saben qué significa la palabra necesario? Necesario significa que es y no puede no ser. Es decir, que no puede, es lo único que no puede no estar porque es necesario. Que es y que no puede no ser. Que tiene que estar y no podría no estar. Es lo único que no puede no estar. La oración es lo único que no puede faltar. Es lo único necesario, dice Jesús. Pero Marta estaba llena de muchas cosas y la única necesaria no la tenía.
A veces quizás nos podría ocurrir eso, en medio de tantos urgentes que tenemos, la única necesaria, que es el encuentro con Jesús, que es escuchar a Jesús, es lo primero que sacrificamos, es lo primero que muere, ¿no? Porque sentimos que hay muchas otras cosas necesarias. Quizás todos recordamos a la Madre Teresa de Calcuta. Es interesante, ¿no? Fue impresionante la obra que ella fundó. Parecía una trabajadora infatigable. Sin embargo, ¿saben que una vez le preguntaron a ella, Madre Teresa, ¿cómo usted se define a usted misma? Cualquiera podría decir que ella va a decir, bueno, yo me defino como una mujer que vive la caridad, ¿no? Mira todos los hospitales que he construido, mira todas las obras que he hecho. Pero ella no dijo nada de eso. Ella dijo, ante todo, ¿quieres saber cómo me defino a mí misma? Ante todo soy una mujer de oración. Ante todo soy una mujer de oración. Su identidad, lo que la definía, no estaba en las obras que había hecho, en los hospitales que había construido, en los albergues que tenía, ¿no? Sino lo que la definía era el tiempo que pasaba a solas con Dios. Por eso ella también decía, ¿saben cuál es mi hora más productiva del día? Es esa hora, ¿no es cierto? Es mi hora de oración. Ellas se despiertan todos los días y empiezan adorando el Santísimo. Mi hora más productiva del día es mi hora de oración, en la que ella pasaba de rodillas frente al Señor. Era su mejor tiempo invertido. De ahí sacaba la fuerza para poder hacer todo lo que hacía. Queridos amigos, para terminar, bueno, ¿cuál de las dos es mejor? ¿Marta o María? ¿Cuál de las dos es mejor? ¿La oración o la acción? Bueno, definitivamente las dos. Y además son hermanas, no son enemigas, son hermanas, ¿no es cierto? Quizás lo mejor sería tener las manos de Marta y el corazón de María, ¿no es cierto? Necesitamos las dos, pero que no nos lleve a olvidar que si bien necesitamos las dos y ojalá tuviéramos las manos de Marta y el corazón de María, pero no olvidemos cuál de las dos sí es más importante. Que nuestra oración, que nuestra acción siempre esté fundamentada e iluminada por nuestra oración, porque queremos escuchar la palabra de Dios.